tu gran bondad, tu misericordia, tu gracia manifiesta, Señor, en la persona de Jesucristo, en su perdón, en la presencia del Espíritu Santo, en sus consuelos, en la iluminación que solo tú traes, Espíritu de Dios. Que invocamos y suplicamos que puedas darnos luz, consuelo y fortaleza, Señor. Ante todas las guerras internas que sufrimos y externas, necesitamos ser renovados, necesitamos que nos hables, necesitamos que nuestros rostros sean levantados por el poder glorioso de Cristo, para mirar, Señor, tu grandeza, tus maravillas y ver por encima de las dificultades de nuestros pecados, por encima de todo lo que está pasando en el mundo, mirarte a ti como el que reina, como el que gobierna, como el que pondrá fin a esta historia, como el que nos glorificará. En un día, cuando vuelvas, resucitaremos, seremos glorificados. Si vinieras ahora en un abrir y cerrar de ojos, estaríamos ya transformados para adorarte por toda la eternidad. Trae salvación, Señor, allá donde no la hay. Bendice las escuelas dominicales. Trae salvación a los niños, trae salvación a los jóvenes. Señor, manifiesta tu gloria y tu poder aquí en la ABC. Te lo pedimos y te lo imploramos en el nombre hermoso de Cristo. Amén. 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 Bueno, hermanos, vamos a seguir en Isaías capítulo 9. Está siendo una serie donde, imaginaos, que uno hubiera pasado por encima de esos nombres, esa belleza de nombres que a la vez son títulos y a la vez son atributos que nos definen a la persona del Señor Jesucristo. Imaginaos que hubiera hecho el capítulo 9 y luego el 10 y el 11 y así, ¿no? Pero Dios no me lo permitió, ya que es urgente y necesitamos conocer más y más al Señor Jesucristo. Y el que cree que ya lo conoce, aún no lo ha conocido. Y el que cree que aún no lo conoce, hoy puede conocerlo. Y el que cree que lo está conociendo, está en el verdadero camino. Porque se trata de estar conociendo a Cristo Jesús. No dices, no, yo ya hace 50 años que lo conozco. No lo conoces. Lo estás conociendo y lo estarás conociendo por toda la eternidad. Amén. Así que, hermanos, teníamos estos nombres, ¿no? Hemos hecho una serie ya, creo que no sé si es el quinto sermón en cuanto a esto. ¿Y qué habíamos estado viendo? Bueno, primeramente vimos el dominio estará sobre su hombro, ¿no? Hablamos de qué significa eso del dominio estará sobre su hombro. Veíamos que estamos hablando del rey, de un rey que a la vez es ese niño que iba a nacer a través de esa virgen, y en otros capítulos iba a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Después vimos sobre este rey, este niño rey, ¿no? Que iba a venir siendo rey, no tenía que ser coronado, ya venía siendo rey. Vemos que también es admirable, asombroso, ¿no? Primer nombre. Luego veíamos que es consejero, el que designa, el que decreta, el que cumple su consejo, ¿no? Luego vimos sobre el Dios fuerte, el Gibor. Y vimos que no era solamente fuerte de fortaleza física, veíamos que era fortaleza de la que tiene uno que es campeón, uno que es un héroe, uno que es un guerrero, ¿no? Y veíamos muchas cosas que significaba el Gibor. ¡Saludos, hermanos! Sigue Alberto, sigue ahí, mandando misiles a Italia, espirituales. Y ahora, hermanos, estamos en Padre Eterno. Antes de empezar, quiero preguntaros si alguna vez habíais pasado por Isaías, y en especial Isaías 9, y en especial Isaías capítulo 9, versículo 6. ¿Alguna vez habíais pasado por aquí, y en especial en este nombre, Dios fuerte? ¿Sí? Bueno, y si has pasado por ahí, ¿qué pensaste? ¿Lo que llevas de cristiano, has meditado alguna vez en esto? ¿Dios fuerte? ¿Padre eterno? ¿Te paraste a pensar
¿qué es esto de Padre Eterno? En profundidad. Hubieron personas en la historia de la iglesia que se pararon a pensar. Y tristemente, ya que así como dice en 2 Corintios 2:11, el diablo está maquinando, hubieron personas que se pararon en la Biblia a meditar y sacaron sus propias conclusiones. Y una de las conclusiones que sacaron de este nombre, Padre Eterno, es que la Trinidad en sí no existe. Y esto es una herejía llamada modalismo, venido mucho antes, en el año 220, de un hombre que se llamaba Sabelio. Y Sabelio dijo que no había Trinidad, que la cristiandad era monoteísta, solo hay un Dios, no tres dioses. Por lo tanto, dijo que cuando veíamos tres personas era la misma que tomaba diferentes formas. Él decía que era como una moneda que iba cambiando, ¿no? Tenemos la cara, la cruz y el alrededor, el borde de la moneda. Bueno, esto la Iglesia del Señor lo tachó como una falsa enseñanza, como una herejía. Hoy en día tenemos a los pentecostales del nombre de Jesús, los solo Jesús, que hablan de esto, y una de las patas de su mesa está en este nombre al cual hoy vamos a estudiar. El diablo maquina, el diablo está siempre intentando quitar de en medio la persona de Cristo como único Salvador, único Señor, como Dios hecho hombre. Y para esto también, hermanos, los viernes estamos estudiando este precioso libro que habla claramente de la Trinidad, de la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo y muchas más cosas que estamos estudiando, ¿no? Y lo sacaré aquí para que, si no venís, si no podéis venir los viernes, por lo menos obtenerlo para que podáis, junto a los audios, si queréis, que estamos haciendo los viernes, poder profundizar y sumergiros en estas enseñanzas bíblicas, que son la base y el fundamento de la cristiandad. Bueno, este falso monoteísmo decía esto, ¿no? Que no había distinción a las tres personas y que es el mismo que cambiaba de posturas. Erróneo, error total, ya que en el bautismo mismo de Jesús, no solamente hay muchas más, pero se me ocurre ahora, vemos al Hijo bautizándose, la voz audible que dice, este es mi Hijo, y la paloma descendiendo, que es el Espíritu Santo descendiendo. Ahí vemos las tres personas, ¿no? O si no, Jesús sería un esquizofrénico bipolar que en la cruz está hablando con el Padre, pero si tú eres el Padre, ¿con quién hablas ahora? O si no, cuando se dijo a sí mismo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Entonces, está claro que tres personas divinas son un solo Dios, son tres personas diferentes, tienen diferentes roles, pero en esencia son los tres divinos, y esto es lo que enseña la palabra de Dios, ¿no? Y fuera de esta enseñanza solo hay engaño y una maquinación del diablo sutil o directa o visible totalmente, ¿no? Para quitar de en medio una de las tres personas de la Trinidad. Y esto afecta a nuestras vidas totalmente, ¿no? Ahora bien, vamos a mirar este significado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de Padre Eterno? ¿Acaso estos nombres, acaso no está hablando del Señor Jesucristo, como hemos visto en tantas ocasiones? ¿No es esto que dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el dominio estará sobre su hombro, se llamará su nombre? ¿No está hablando de Jesucristo? ¿Por qué dice Padre Eterno? ¿Por qué dice Padre Eterno? ¿Qué es lo más simple que podríamos llegar a pensar? No, es que Jesús es como un padre. No. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo. No, pero es que Jesús también hace como de Padre, ¿sabes? Él también es cuidador. Bueno, por eso no es el Padre, por eso Jesús es el pastor, el buen pastor, porque cuida de su pueblo, de las ovejas de su Padre. ¿Qué más podríamos decir? No, pero es que Él también, como un padre a su pueblo, disciplina. Bueno, se encarga de disciplinar a su pueblo como pastor, como rey, como maestro, como hermano. Pero la palabra dice que Dios al que ama, disciplina. De forma que si no, no serían hijos. ¿Serían qué? No serían hijos, serían de otra persona, pero no suyos, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que tenemos aquí, hermanos? Tenemos que ir al hebreo. Es la única forma de entender qué es esto de
Padre eterno. Tenemos que ir al hebreo. En el hebreo, Padre puede ser Abba, que eso lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Pablo dice que por el Espíritu Santo podemos llamar a Dios Abba Padre. Abba es un tono cariñoso, papito, exacto, Diego. Dice por el papito. Y Abi, también junto a Ab, podría ser no solamente padre, sino proveedor, originador, modelo de una clase o profesión o arte, autor. Podría ser esto también. No tendría que ser padre como padre de, por línea de sangre, mi padre. No tiene por qué ser esto. También tenemos sobre lo que es Ad. Ad es perpetuo, es antigüedad, eternidad. Entonces, podemos ver que el nombre podría ser proveedor de eternidad. El autor de mi eternidad. El que ha provisto eternidad. El que es originador de mi eternidad. Podría ser este el nombre. Más que simplemente Padre eterno. Padre de la eternidad. Proveedor de la eternidad. Un ejemplo. ¿Quiénes son los padres de la patria? ¿Son tus padres físicos? No. Son los que fundaron la patria, ¿no? Por ejemplo, podríamos ver a Alberto Chiesa, el padre de la física cuántica. El que ha descubierto la física cuántica, el que la estudió, el que la originó, el que la dio a conocer, el que la expuso. Y todos los que estudian la física cuántica son hijos de Alberto. ¿Por qué? Porque recorren a sus libros, recorren a sus apuntes, a sus clases, porque él tiene la clave de la física cuántica. Sois discípulos de Alberto, sois como hijos de Alberto. Los judíos decían, hijos de Abraham somos. ¿Por qué? Porque ellos decían que hacían las obras de Abraham. ¿Y qué les dijo Jesús? No, sois hijos del diablo, porque las obras del diablo hacéis. Entonces, un poco sería esta la explicación. Me podéis corregir, luego podemos discutirlo. Claro que sí. Pero esto es yo, después de mirar poco los comentarios, al final ir al hebreo y ver que no es que Jesús es como un padre. Eso podría traer confusión. No, Jesús es el que provee, como un padre, a su familia, eternidad. Eternidad. También tenemos en Génesis 4:21 a Jubal, padre de los músicos. ¿Acaso era padre físico de todos los músicos de esa época? No. Jubal, entendemos que en Génesis fue el que inventó la música, fue el que inventó los instrumentos. Como Tubal Caín fue padre de los que empezaron a trabajar el bronce, las espadas, el armamento y todo eso. También en el contexto, el rey de una patria era como el padre. Así en Israel. Sin embargo, todos los reyes que tenían no eran en su totalidad y en su belleza como uno que guardaba al pueblo, como un padre guardaba a sus hijos. Uno que estaba interesado por los indefensos. Uno que podía con autoridad disciplinar al pueblo. Habla de un rey que sigue el patrón de la paternidad divina, sin ser el padre. Y por esto debemos reverenciarlo. Y por esto debemos tener el respeto, porque Él es el cuidador. Él es aquel que ha cumplido todas las demandas de lo que un rey tenía que ser en la palabra. Sin embargo, sabemos lo que pasó con Jesús cuando estuvo en la tierra. Podemos ver también en 1 Corintios, si me podéis acompañar, capítulo 15, versículo 45. Ya que Adán es nuestro padre representativo, el primer Adán, el primer padre. Y ojo, padre por gen.
nosotros somos hijos del primer hombre. En teoría todos somos hermanos. Por gen, por sangre. Aunque hayan pasado ya tantos miles de años. Adán es nuestro padre. ¿Qué pasó con Adán? Como se decía, Adán y Eva comieron del fruto, cayeron en pecado, desobediencia a Dios, en la esclavitud del diablo, apartados de la gloria del Señor. Apartados de la gloria del Señor. ¿Y qué pasa? Que en Adán, como dice aquí, todos mueren. Vamos a leerlo. 45 dice, así también está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho un ser viviente, el postrer Adán, un espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo físico, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal, el segundo hombre venido del cielo, como el terrenal, así también los terrenales. Y como el celestial, así también los celestiales. Y así como exhibimos la imagen del terrenal, exhibiremos también la imagen del celestial. Pero esto os digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es tremendo, y aquí tenemos esto. Tenemos esta gran verdad. Tenemos esta belleza que seguimos, que es: en el primer padre todos morimos. En el primer padre hay condenación eterna. En el primer padre solo te queda vivir una vida de esclavitud al diablo y al pecado para morir y pasar toda la eternidad bajo la ira eterna de Dios. Pero en el segundo, Adán, ¿qué significa Adán? Hombre, ¿no? En el segundo hombre, como dice aquí, el que vivifica, el hombre celestial, el proveedor de vida, en él, no solo tenemos una vida de esperanza, una vida de gozo, una vida de poder ver nuestro pecado y arrepentirnos y celebrar el perdón, sino una esperanza eterna, una vida eterna. Por eso es el Padre eterno, el proveedor de eternidad. Y aquí os digo un misterio, versículo 51. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que ha sido escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, porque la ley te dice lo que es bueno y malo, y por la ley tú sabes que estás pecando contra Dios, y por la ley tú sabes que vas a ser condenado por tus pecados ante un Dios santo y justo. Pero dice que ya ¿dónde está esta muerte? ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está el aguijón? ¿Dónde? Si estás en Cristo, ya no está. Si estás en el segundo hombre, en el proveer de eternidad, ya no está. Si estás aún en el primer hombre, por la ley serás condenado, ya que vives por la ley. Pero ¿qué dice el 57? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro. Así que, mis amados hermanos, estad firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Consecuencia de poner tu objetivo en el Dios fuerte, en el Padre eterno, proveedor de eternidad, en el admirable, en el consejero, y veremos otro día en el príncipe de paz, el gobernador de la paz, el que impone la paz desde las alturas a través de guerras que Él ha vencido ya. Qué hermoso, ¿no? ¿Ha provisto Dios eternidad para ti, para tu alma? ¿Sientes que tienes vida eterna?
y lo adoras, lo sigues, realmente lo buscas como aquel que es digno por el gran regalo que ya tenemos. Jesús es el Padre de un maravilloso sistema doctrinal de gracia. Como dice en Juan 1:17, la ley vino por medio de Moisés, la gracia y la verdad por Jesucristo. Por Jesucristo. No conocían al 100% qué era la gracia hasta que Cristo vino y la enseñó y la predicó, apuntándose a sí mismo como la verdad, el camino y la vida. Él es, como vemos también en Hebreos 12:2, el autor, el pionero, el originador y consumador de la fe. Hebreos 12. Tremendo, ¿no, hermanos? Él es el rey esperado del pacto davídico, el que se iba a sentar en ese trono. Así como un rey hebreo tenía que ser como padre para la nación y ninguno lo pudo hacer, él sí, prometido a David, prometido a Salomón, el rey del pacto, de un pacto eterno. ¿Qué dice en Hebreos 12? Si alguien lo puede leer. 12:1, 2, 3. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador. Ahí está. Abi. Esa es la palabra, Abi. ¿Cómo dice tu versión? Principador, ¿cómo es? Iniciador. Abi. Eso es Abi. Eso es Ab. En hebreo. Sigue. Iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Amén. Amén. Él es el único que provee eternidad. Y Él es el ser eterno que desde la eternidad diseñó nuestra eternidad, para que habitáramos en ella, para que disfrutáramos de Cristo por toda la eternidad, del Padre y del Espíritu Santo. Es tremendo. En Juan 1:3 dice que todo fue hecho por Él. Él es el Verbo, el principio y el primero de toda la creación. Él es el autor, el originador de todo lo que hay y el proveedor de todo lo que hay. Si un animal está vivo es porque el Padre Eterno, el proveedor de eternidad, le está proveyendo aliento, vida. Esos cerdos que fueron llenados de demonios y tirados al precipicio, saliendo del Gadareno, fue porque el Señor lo permitió. Y esos cerdos están ahí porque Dios lo permitió. Él es el autor de nuestra fe. Él sabe la fe que tienes. Él es el que ha provisto esta fe. Y Él es el que aumentará nuestra fe. Por eso, llegaron los apóstoles y dijeron, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Si eres el que te ha dado la fe, no significa que te pertenece a ti esta fe. No es nuestra. Yo no soy dueño de mi fe. No es mía. Él me la ha provisto para que yo haga un uso de ella. Y en el día final nos pedirá cuentas qué hicimos con nuestra fe, con este don glorioso por el cual vivimos, por el cual andamos, por la fe en Cristo Jesús. Él es el que nos la dio. Él es el que nos la dio. El autor diseñó este don que tenemos, por el cual hoy estamos aquí hablando, predicando, cantando, orando, por la fe. No por vista,
por la fe. No como el primer Adán, los terrenales, por vista. Necesito tocar, necesito palpar, necesito ir a la misa, postrarme ante una imagen, necesito confiar en un seguro económico, en salud, en mi mujer, necesito estar estable, necesito cosas que me den seguridad, que me den tranquilidad, que me den consuelo. Te estás yendo al infierno. Te estás yendo al lago eterno de fuego con el diablo y todos los impíos. No. El autor y consumador de la fe, el proveedor de mi confianza en Él, el proveedor de mis convicciones firmes, bíblicas y sólidas en las que me llevan a pedir perdón a Cristo y a querer cambiar y a querer vivir para la eternidad. Amén. Por toda la eternidad, para siempre. Efesios 3:9, creador de todas las cosas. Colosenses 1:16, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y para Él, para su gloria. Hebreos 1:2 dice que hizo el universo. Hizo el universo. Hizo el universo. Después de haber intentado explicar el significado de este nombre, Abi-Ab, proveedor de eternidad. Ahora quisiera ver algunas aplicaciones. Y primeramente quisiera leer un texto de Charles Haddon Spurgeon. ¡Wow! Lo he estado practicando toda la semana. Es broma. Y él ante este texto se asombró tanto que realmente pues lo llevó a reconocer la pequeñeza de quiénes somos nosotros ante este ser tan glorioso, ¿no? Y dice así: cuán compleja es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Casi en el mismo aliento el profeta lo llama un niño y un consejero, un hijo y el Padre eterno. Esta no es ninguna contradicción y ni siquiera es para nosotros una paradoja. Antes bien, es una colosal maravilla que aquel que era un bebé fuera al mismo tiempo infinito. Que aquel que era varón de dolores fuera a la vez Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y que quien en la Trinidad Divina es llamado siempre el Hijo, sea llamado correctamente Padre Eterno. ¿Con cuánta fuerza debería recordarnos esto la necesidad de estudiar cuidadosamente y de entender correctamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo? No debemos suponer que lo entenderemos a primera vista. Una mirada salva al alma, pero únicamente la meditación paciente puede llenar el alma con el conocimiento del Salvador. Gloriosos misterios están ocultos en su persona. Él nos habla en el lenguaje más sencillo y se manifiesta abiertamente en medio de nosotros. Y sin embargo, en su propia persona hay una altura y una profundidad que el intelecto humano es incapaz de medir. Una vez que el devoto observador ha mirado fija y largamente, percibe en su bienamado bellezas tan excepcionales y tan arrobadoras que se sume en el asombro. La contemplación continua conduce al alma, por el poder del Espíritu Santo, a una elevación de delirante admiración que los menos entendidos desconocen por completo. El misterio de la persona de nuestro Señor es tan profundo que Él tiene que revelarse a nosotros, ya que de otra manera nunca lo conoceremos. La investigación no puede descubrirlo, ni tampoco la razón puede discernirlo. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, le dijo Cristo a Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, cuando agradó a Dios, dice el apóstol, revelar a su Hijo en mí. Otro apóstol le hizo la pregunta: ¿cómo es que te manifestarás a nosotros? No hay forma de ver a Jesús excepto a través de su propia luz. Él es la puerta, pero nadie abre esa puerta excepto Jesús mismo. Pues Él abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Él es la lección, pero es también el maestro. Él es la llave y la cerradura, la respuesta y el enigma, el camino y el guía. Él es lo que ha de ser visto, pues hemos de mirarlo a Él, pero es por Él que somos habilitados para ver, pues Él da la vista a los ciegos. Yo leía esta frase después y yo decía, ¡guau! Este hombre en el 1700, aquí, ponía aquí la fecha del sermón. ¿O es otro? No, es él. Perdón, 1866, 9 de diciembre, predicó este sermón. En esta época, ¿no? 9 de diciembre del 1866, él escribió este sermón, lo predicó en Londres, hubo muchos avivamientos, la gente se arrepentía, no sin haber también dificultades, muchos problemas. Sin embargo, en medio de todo, había un hombre que estaba meditando en esto del Padre Eterno, de los nombres de Jesucristo, hace siglos atrás. Y hoy, ¿cómo estamos? El pecado es el mismo de hace un par de siglos atrás. La naturaleza es la misma. Y la necesidad de la Iglesia de conocer a Cristo debería ser la misma necesidad. Porque necesitamos ser vitalizados, necesitamos ser renovados, necesitamos ver más y más y más a Cristo. Y adorarle más y fundirnos más en su presencia. Solo así, realmente seremos sal y luz en medio de esta tierra, ¿no? Y ahora la sal es importante porque si no, ¿cómo se fundiría la nieve? Nos habríamos matado en la escalera si Johnny no hubiera tirado tanta sal, ¿no? O si Sebas no hubiera avisado, cuidado, hay mucho hielo. Él ha dado luz, Johnny ha dado sal. Ha dado entendimiento, aviso, información. Johnny ha tirado sal. Ya no hay hielo en las escaleras. Y yo miraba hoy en el bus cuando veníamos para aquí con mi mujer y decía, mira cuánta nieve, qué blanca es, pero si no hubiera sol, nada de esto veríamos. Y tú a lo mejor crees que crees en Cristo Jesús, que amas al Señor Jesucristo, pero no has visto tus pecados. Y por lo tanto, aún no brilla nada en tu alma y en tu ser. Tú crees tener nieve, tú crees que estás blanco, pero no ves tu pecado, pero no ves tu miseria, pero no ves tu necesidad. De forma que realmente no hay nieve en tu alma. No hay nieve. Es una nieve que a la vez es calurosa, pero es blanca. ¿Se puede esto? No. Pero Cristo puede hacerlo en el alma. Puede blanquear algo, más aún que la propia nieve, y puede dar luz para que haga brillar su amor en ti, y su gracia y su misericordia. Miremos un momento hacia la eternidad. Miremos hacia la eternidad. En Isaías, que habla mucho de la eternidad, Isaías 57, dice así, Isaías 57, 15, y habla de este Rey glorioso. Y dice así, porque así dice el alto y excelso, morador eterno, el que mora en la eternidad. La eternidad mora en Él. Como decíamos este viernes, que tuvimos un éxtasis maravilloso de verdades eternas, Sebas hablaba de Dios como espíritu, y fue glorioso, fue brutal, todo lo que pudimos escuchar, comentar. Bueno, fue una alegría muy fuerte, yo casi que me quiero tirar por la ventana. Mario dijo, no. Y fue algo tremendo, porque hay momentos cuando estamos meditando la palabra, donde tú ves que ya no puedes ir más. Tocas con el techo de la revelación. Y ahí se evidencia algo tan glorioso que necesitaríamos cada día este shock de éxtasis espiritual, de ver, yo soy un hombre limitado por el tiempo, por mi pecado y mi debilidad, y tú eres Dios. Parece muy básico, ¿no? Pero cuando el Espíritu Santo viene, a través de la palabra, de las enseñanzas, alucinamos, porque te da la sensación de que estamos ante un Dios eterno. Es una sensación real, porque Él es eterno, pero también te enseña
atemporalidad. Lo muy temporal que soy yo y lo muy atemporal que es Él. Y ante esta realidad da un shock de decir, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida? O sea, ¿qué estoy haciendo con el tiempo? Si me dirijo hacia ese balcón pequeñito y saltaré a la eternidad, al vacío donde no hay límite, no hay un suelo, no hay paredes, no hay techo, es un infinito. ¿Qué ves? Parémonos, os agarro a todos por el pescuezo y os llevo a las ventanas de la eternidad. Y ahora todos vosotros estáis mirando hacia la eternidad. Estáis todos asomados hacia la eternidad. ¿Qué ves? ¿Qué estás viendo? ¿Qué te depara? En la Biblia habla de dos eternidades. Y Dios quisiera hoy que si tu cabeza se asomara por la ventana de la eternidad y vieras el fuego eterno del infierno para siempre, hicieras así y te pusieras de rodillas a Cristo y le pidieras perdón por tus pecados que te están llevando al infierno eterno. Pero si abrimos esta ventana y ves lo que dice aquí, morador eterno, cuyo nombre es santo, yo habito en la altura sagrada, pero estoy con los de espíritu humilde y quebrantado, para reanimar al de espíritu humilde y vivificar el corazón quebrantado. Es lo que pasaría. Quebrantamiento, humildad, gratitud, adoración, reanimar, el ánimo reanimado. ¿No pasa esto en ti? Entonces duda si realmente estás mirando hacia la vida eterna. Dúdalo de verdad. No está mal dudar siempre y cuando te lleve a Cristo y no a caer en la condenación y la acusación del diablo. Duda si realmente te asomas en la eternidad supuesta que crees que vas a ir con Cristo Jesús y no hay quebrantamiento en tu corazón. Es más, eres arrogante porque tú tienes eternidad y el vecino no. ¿Has visto? Soy mejor. El Señor está con los de espíritu humilde y quebrantado y reanima. ¿Cómo puedo ver que soy humilde y quebrantado? Hay un ánimo reanimado en mí. ¿Cómo puedo ver que el Señor me está quebrantando y me está llevando al arrepentimiento? Porque hay vivificación en mi corazón. El Señor me vivifica, el Señor me reanima. ¿Qué pasa con los cristianos que no están vivificados y reanimados? Son orgullosos, son soberbios, son arrogantes. Y al final se sabrá si realmente eran cristianos o no. Si eran cristianos o no. Tanta altivez, tanta prepotencia, tanta gloria propia y quererte asomar por la ventana de la gloriosa eternidad para ver al morador eterno que se hizo humilde y se humilló hasta la cruz. Había algo que no encaja, ¿no? Hermanos, como dice en Mateo 6, 19, 34, vivamos para la eternidad. Estamos haciendo unas aplicaciones. Primeramente, miremos a la eternidad. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Segundo, vivamos para la eternidad. Hay dos tipos de vida, hacia dos tipos de eternidad. Hay gente que vive para arder eternamente en el infierno y lo manifiestan cada día. Es más, tú le dices, te vas a ir al infierno. ¡Oh! Allí haré un asadito, no sé qué, fiesta todo el día. No sabes lo que dices. No sabes lo que dices. Estás ciego, estás sordo, como yo también lo estuve. Miremos para la eternidad, vivamos para la eternidad. Mateo 6, 19, 34, que dice, haceos tesoros en los cielos, donde el ladrón no puede robar, ni el orín, la carcoma, cualquier bicho puede comerse tus ropas, ¿no? Haceos tesoros en los cielos. Vivamos para la eternidad, para la gloria venidera. Colosenses 3, 1, el apóstol Pablo también dice algo tremendo, exhortando a los colosenses. Dice, si pues fuisteis resucitados juntamente con el Mesías, buscad las cosas de arriba, donde está el Mesías,
sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ya habéis muerto y vuestra vida está escondida con el Mesías en Dios. Cuando el Mesías, vuestra vida, sea manifestado, entonces también vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros: fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y la avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales viene la ira de Dios, en las que también vosotros anduvisteis en un tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje obsceno de vuestra boca. Vivamos para la eternidad y por consecuencia dejaremos un rastro hacia dónde estamos viviendo, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Tercer punto: gocémonos de la eternidad en el tiempo. Ya puedes. Sí, puedo, sí, puedes. El salario no llega al 25, ¿no? Pero tú ya caminas a recibir el salario, ¿no? Tú ya caminas, incluso gastas, incluso compras, sabiendo que el 25, el 15 me va a llegar el salario, ¿no? Si tienes la vida eterna, hermano y hermana, no puedes disfrutarla ya. No, es que esperaré a que me dé la corona, ahí sí me gozaré. Error. Efesios 2:6 dice que ya estamos juntamente con Cristo, sentados en los lugares altos. Es un hecho, es una realidad. Esto debería llevarnos al gozo, a la satisfacción profunda, a la alegría desbordante, alocada, salvaje, invencible, que pasa por encima de cualquier dificultad. Pero primeramente tiene que pasar por encima de mí, que soy el stop, que soy el freno, que soy el amargado, el engreído, el desagradecido, el que tiene amnesia espiritual. De ver mi pasaporte y decir, a ver, ¿qué pone aquí? Morador del cielo. ¿Cómo? Lavado por la sangre de Cristo. ¿Qué más? ¡Wow! Por gracia. Me da igual esto. Yo sigo con mis problemas y mi vida. Bueno, quizás es una falsificación. Quizás lo han falsificado y no es real. Quizás ese pasaporte es de plástico que te lo han vendido por ahí por el mercadillo. ¿Venden pasaportes de cristianos por allí? Claro que sí. Falsos. Esos no son los pasaportes que te dan cuando entras por la puerta estrecha. No, eso te los dan por allá en el mercadillo. Falso. Se ve de lejos. Lo puedes ver tú mismo si tu pasaporte es falso o verdadero. Pero si es verdadero, no dejes de mirarlo. No dejes de mirarlo. Porque dice claramente que si estás yendo al cielo, tienes que disfrutar esta vida como un morador junto con Cristo por la eternidad. El proveedor de la eternidad. El que ha originado esta eternidad en aquellos que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Disfrutemos, ya podemos disfrutar del proveedor y de su eternidad, del originador de su eternidad. El pueblo de Israel, aunque Isaías fue tan específico y tan claro de predicar al Mesías, no lo pudieron ver ni en el momento de Isaías, ni después cuando ya vino el Mesías. No pudieron verlo. Hubieron algunos que lo vieron, ¿no? Ana, teníamos ahí. Simeón, también, dos ancianitos que vieron al Mesías, a un pequeñito, y dicen, ya he visto al rey, ya me puedo morir. Ya lo vieron. Alberto, te has perdido cuando dije que eres el padre de la física cuántica. Pero bueno, luego lo discutiremos. El último punto es que, ¿por qué no? ¿Por qué no si eres el dador de nuestra eternidad? ¿Por qué no, hermanos? ¿Por qué no conocerlo más?
¿por qué no conocerlo más? En Juan 5, 39-47 dice, y en esto creéis que tenéis vida eterna, en leer las Escrituras. Veis que hay vida eterna. Pero ahí el Señor dice, pero ellas dan testimonio de mí. Dan testimonio de mí. Lo he parafraseado, pero como tengo tiempo, vamos a ir. Juan 5. Juan 5, Jesús hablando con los fariseos, dice así en el 39. ¿Alguien lo puede leer? Estaba en Hechos 5. Escudriñáis la Escritura porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Amén. Y ellas son las que dan testimonio, ¿no? Escudriñar las Escrituras, deleitarse más, ¿no? Para este nuevo año, haré dieta, ir al gimnasio, haré esto y tal. Está bien, si lo quieres hacer, hazlo. Pero podría ser mejor. Intentaré leer cada día la palabra del Señor, junto a mi esposa, junto a mis hijos, en devocional, a solas con el Señor, para poder disfrutar más lo que ya me ha dado, la vida eterna, para poder vivir una vida más de asombro, una vida más llena de Él. Entonces, ya para acabar, hay dos padres, ¿no? Hemos hablado de esto. ¿Sí? ¿Quién ha dicho sí por ahí? No. Hay dos padres, ¿no? La Trinidad es una nueva herejía esto. En la Trinidad no hay hijo, son dos padres. Y el Espíritu Santo es un hijo adoptivo. No hay dos padres. Hay un padre, la primera persona de la Trinidad, y este no es padre en sí físico, no es padre por rol, como el Padre Celestial, sino que es porque es el proveedor. El proveedor. No tenemos dos padres, tenemos nuestro Padre Celestial, que es la primera persona de la Trinidad, y tenemos nuestro Padre como proveedor de nuestra fe. Hebreos 12. Nuestro autor y hacedor de nuestra fe, el que nos ha dado la fe, el que nos protege, el que nos guarda, el que ha hecho la voluntad del Padre perfectamente para que esta salvación, para que esta vida eterna quedara sellada con su sangre. Que el Señor bendiga su palabra y que esto nos lleve a maravillarnos más, a que Él sea más admirable, a que podamos amar su consejo, vivir en su consejo, en su voluntad revelada, a que podamos depender más del Dios fuerte, nuestro héroe, nuestro campeón, nuestro guerrero valiente, Dios fuerte, el Gibor, y para que podamos mirar una y otra vez a aquel que nos ha provisto de esta eternidad, de esta fe, Padre eterno, y que no seamos como esos israelitas que ante todo esto al final agarraron a Isaías y lo aserraron y lo mataron, porque no podían soportar todas estas verdades, porque preferían ellos ser admirables, ser consejeros, ser los fuertes, ser los padres de la patria y de la nación y enseñorearse de todo, en vez de esperar con fe, en obediencia al Mesías que tenía que venir. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Nico, ¿quieres orar? Sí. Gracias, Señor, por Jesucristo.